Bueno, hay que empezar que ya es la última asesoría. Ahora sí ya es lo último de lo último. Pues ya nada más va a faltar que hagan su examen y a partir de eso ya es la calificación final lo que van a ir obteniendo, ¿no? Entonces apenas entregaron ayer un examen que esté sobre trabajo y conservación de la energía. Entonces ya hace ratito nos preguntaron sobre dos problemas. Entonces ahorita ya en esa parte, en esos dos me voy a detener un poquito más para explicarlos, pero todos en sí los vamos a explicar así completos como vienen, ¿no? Para que no haya problema de que no entendí más o menos o qué pasó, ¿no? Entonces, el examen es de trabajo y conservación de energía y es lo primero que dice es esto, ¿no? Vamos a suponer que no hay fuerzas disipativas en el problema, ¿no? O sea, que no van a disipar la energía que tenemos aquí. Entonces, el primer problema está bastante sencillo. Dice, encuentra el trabajo para levantar un objeto de 10 kilogramos desde el piso hasta una altura de 5 metros, ¿no? Entonces, lo primero, si se acuerdan, hay que ver qué fuerzas son las que están actuando. Si yo tengo el objeto así, como está quieto, entonces tengo solamente dos fuerzas, ¿no? La normal y el peso. Una vez que lo comienzo a levantar, actúan estas dos, el peso y la fuerza. Ahora, ¿cómo voy a saber si estoy o no levantando el objeto? Si se acuerdan, hubo un problema en el que estaban levantando una masa con cierta fuerza y después decían, igualo la fuerza, ¿no? Y si le igualan, igual se estaba moviendo, a una velocidad constante, pero se movía. Entonces, esa es la fuerza más pequeña con la cual se puede levantar este objeto, se puede comenzar a mover. Entonces, lo que hago es decir, bueno, si la fuerza que tengo aquí es igual al peso que tengo acá, quiere decir de que este objeto sí se va a mover con una velocidad constante. Entonces, esa es la fuerza más pequeña que necesito para levantar. Entonces, yo ya sé cuánto vale la fuerza y en qué dirección va. Segundo, el delta R que tengo es el movimiento de este objeto. O sea, ese delta R, ¿en qué dirección se está moviendo? Si se fijan, como yo lo levanto, la dirección de movimiento es hacia arriba. Si yo lo tengo hacia arriba, entonces quiere decir que la fuerza y la delta R son iguales. Entonces, el hecho de tenerlos así iguales, me dice, bueno, en la misma dirección, me dice que el ángulo que existe entre ellos dos vale cero. Entonces, si ese ángulo vale cero, quiere decir que cuando yo escribo la forma del trabajo, es F punto delta R. Entonces, este es un producto escalar, ¿no? Quiere decir de que este es un vector y el resultado me va a dar un número. La fuerza, estoy suponiendo que es igual al peso y el delta R es la distancia que recorre desde un principio hasta un fin. O sea, si se acuerdan, delta R lo vieron como R final menos R inicial. Entonces, una vez que tienen eso, dicen, bueno, ya tengo el delta R, ya tengo la fuerza, que va a ser el peso, y lo separan como esto. El producto punto se puede separar como la magnitud del primero, la magnitud del segundo y el coseno que hay entre esos dos ángulos. Entonces, el ángulo que hay entre esos dos vectores más bien. El ángulo que hay aquí es cero. El delta R es el tamaño que tengo aquí de R final menos R inicial, que son 5 metros. Considero que el R inicial está aquí, el R final está acá, y ya de manera final pues pongo el peso, que son la masa por la gravedad, y obtengo este trabajo de 490.5 joules. Entonces, eso es bastante simple, ¿no? Lo segundo, tengo que calcular para el mismo objeto, desde la altura de 5 metros que ya calculé, la velocidad con la que llega al final del piso. Cuando está aquí, ¿cuánto es la velocidad con la que llega abajo? Entonces, ahora, tengo el objeto y lo suelto. Yo voy a hacerlo por dos formas para que vean cómo se hace más o menos. La primera es el teorema de conservación de la energía. Entonces, la energía inicial debe ser igual a la energía final de este proceso, ¿no? La inicial es cuando lo suelto, justo en el momento en el que lo suelto, y la final es justo en el momento, poquito antes de que llegue a tocarlo. Entonces, una vez que comienza a tocarlo, ¿qué es lo que hago? Bueno, antes de que llegue a tocarlo, esa va a ser mi velocidad final. Entonces, esa es la que me está pidiendo. No vayan a confundirse de que lo suelto aquí es cero y en el momento en el que choca, pues ya cero, ¿no? O sea, siempre es un instante antes, ¿no? Lo más pequeñito que ustedes pueden imaginarse. Entonces, necesito conocer dos datos. La velocidad inicial con la cual lo suelto, la altura inicial con la cual cae y al final la altura con la cual llega y la velocidad con la cual llega, porque estoy utilizándolo para un campo conservativo. Aquí la gravedad la voy a ver como ese campo conservativo. O sea, no me va a afectar en realidad el resultado y va a haber una conservación. Por eso lo estoy haciendo así. Entonces, ¿para qué necesito esos dos datos?
uso el teorema de conservación de la energía. La energía inicial es igual a la energía final. Esta es entonces, la energía es la energía cinética más la energía potencial, y la final es la energía cinética y la potencial al final del proceso. Entonces tengo dos valores, KI, UI de un lado, tengo otros dos, KF, UF del otro lado, y las escribo como son, ¿no? La energía cinética, acuérdense que siempre es un medio de masa velocidad al cuadrado, como es la inicial, pues es V0. La UI es el potencial, en este caso gravitacional, que es MGH, como es la altura inicial es H0, y del otro lado lo mismo, ¿no? Un medio de MV cuadrada y MGH. O sea, H inicial, H final, velocidad inicial, velocidad final. De los datos que saqué al principio ya sé que la altura al final va a ser 0, porque voy a considerar este como mi origen. Entonces comienzo a medir y aquí empiezo en 5 metros y después llego a 0 metros. La velocidad inicial, como me dice que yo lo dejo caer, vale 0, ¿no? Entonces esto se me va y nada más me queda MGH0 igual a un medio de mv cuadrada. Despejo la velocidad. Si se fijan, la masa no la voy a usar, pues es la misma masa de un lado y del otro. Calculo cuánto me va la velocidad y ya nada más sustituyo valores. Me da una velocidad de 9.9 metros entre segundo. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es, fíjense, voy a utilizar el teorema de trabajo-energía. O sea, delta K es igual a delta W. Si se fijan, delta K entonces va a ser mi K final menos mi K inicial. Entonces, un medio de mv cuadrada menos un medio de mv0 cuadrado. Ahora, B0 ya quedamos que vale 0, entonces esta parte vale 0. Y tengo delta W. ¿Cómo lo voy a calcular? Lo obtuve de esta parte. Me dice, ¿cuánto es el trabajo que necesito para levantarlo de aquí a una altura de 5 metros con una masa de 10 kilogramos? Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo que va a ejercer? Este es el trabajo que va a ejercer la fuerza para subirlo y el otro va a ser el trabajo que va a ejercer la gravedad para bajarlo. Entonces, lo único que voy a hacer es tomar los mismos valores, porque quedamos que la fuerza y el peso tienen la misma magnitud. Entonces, este delta W sí lo conozco. Es precisamente el trabajo que va a efectuar la gravedad para jalar la masa hasta el suelo. Entonces, de nuevo, como yo tengo este peso aquí y lo levanto, ese es el trabajo que va a ejercer la fuerza para levantarlo. Quedamos que es igual que el del peso. Ahora, en el momento en el que está aquí y llega hasta acá, lo calculo. Si se fijan, tendría que hacer exactamente lo mismo. Tengo el peso, tengo delta R, calculo los mismos valores y me va a dar el mismo resultado. Entonces, por eso nada más lo utilizo. Si no, lo pueden calcular de manera directa conociendo la fuerza y la dirección. Se fijan, el peso viene hacia abajo, el delta R viene hacia abajo, porque esa es la dirección de movimiento que tengo. Entonces, los dos vienen en la misma dirección, me da una diferencia de 0 grados, y entonces con eso ya nada más despejo, saco B, y si se fijan, al sustituir los valores me da lo mismo. O sea, no debe de haber un cambio como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas lo estoy haciendo por un camino, conservando la energía, y lo estoy haciendo por otro camino, o viendo cuál es el trabajo que voy a realizar. Entonces, aquí no hay forma de que quede otro resultado. Entonces, si lo hacen de una o lo hacen de otra, pues a final de cuentas está bien, ¿no? Es preferible que lo hagan por esta, para que se acostumbren, pero la otra es válida, porque pues, a final de cuentas es lo mismo, ¿no? Entonces, este es en el que me preguntaron qué había que hacer. O sea, no se veía bien, ¿no? Pues dice, un niño en un columpio es empujado por su papá y llega hasta una altura de 1 metro con respecto al punto de salida. Si se fijan, este es el punto de salida. Ese es el que voy a tomar como un origen. A ver, hay un mensaje. El inciso D. Sí, ese ahorita lo hacemos, ¿no? Entonces hay que resolver el C y el D así más detallados. Todos estoy explicando todo como va saliendo más o menos, ¿no? Entonces ahorita revisamos ese. Se fijan, el C, ¿qué es lo que estás haciendo? Está el niño, se empuja y dice, llega a una altura de 1 metro con respecto al punto de partida. No lo voy a considerar en la base. Lo voy a considerar desde donde comencé a empujar al niño. ¿Por qué no tomo eso? Porque no conozco la altura que hay de aquí hacia acá. O sea, desde el suelo hasta donde comienza el niño a empujarse. Entonces, si se fijan, lo primero que puedo hacer es yo defino, como siempre, dónde comienzo a medir. Entonces, si lo empiezo más abajo, pues no hay problema. Pero necesito conocer esta altura. Si lo empiezo aquí, este es mi cero. Entonces ya me evito muchos problemas, ¿no? Entonces, si se fijan, hace esto. Esto es una parábola y llega a este metro. Entonces, déjenme acomodar más o menos esto. Si se fijan, tengo el niño aquí
y de repente llega acá. La forma en lo que lo está haciendo, un poquito menos, se mueve así, en una parábola, ¿no? O en una curva, en un semicírculo, no sé, alguna de esas formas. Pero si se fijan, no me preocupa cuál es la trayectoria que va a describir el niño. Solamente me está preocupando este punto, que es el inicial, este punto que es el final, para calcular el potencial y con qué velocidad inicial salió y la velocidad con la cual llegó para calcular delta K. Entonces, no me interesa la trayectoria. No necesito conocer la trayectoria. Aunque digas, bueno, conozco que esta distancia de aquí a acá, más bien aquí, vale 1 metro, ¿no? No lo uso. La forma de la curva, porque no, esa es la ventaja de trabajar con energía. Solamente intento conocer inicio, fin, no me interesa la trayectoria, siempre que se conserve la energía. Si no se conserva, eso es otra cosa, ¿no? Pero en este caso se va a conservar. ¿Por qué? Nosotros estamos trabajando en un campo gravitacional. Este campo gravitacional, de hecho, sí conserva la energía. Es un campo conservativo. Entonces, por eso estamos haciendo esto. A lo mejor no lo van a ver ahorita, a lo mejor no ni siquiera lo llegan a ver, pero sí es necesario saber más o menos por qué lo puedo hacer así, ¿no? Entonces, la curva que describe no me importa. Solamente me importa el punto inicial y el punto final. Con esos dos valores puedo calcular precisamente la diferencia de potencial y la diferencia de energía cinética, que a final de cuentas lo voy a escribir como E inicial igual a E final, y estas dos como KI más UI igual a KF más UF. Ahí está, ¿no? Es lo que está escrito en el problema. Entonces, por eso es que lo estoy haciendo así. Aunque el niño se mueva en una curva de este estilo, no me interesa cómo se está moviendo, solamente me interesa cómo empezó y cómo llegó, ¿no? Entonces, ya regresando al problema, me doy cuenta por qué hago esto. Solamente si se fijan, tomo este punto, y a partir de eso ya no tomo más en cuenta, ¿no? Entonces, esos dos puntos que tengo van a ser con lo que voy a trabajar. ¿Qué hago? Calculo lo mismo. La altura inicial, que en este caso el origen lo voy a tomar aquí, vale 0. Cálculo la altura final, que en este caso lo voy a tomar acá, vale 1 metro. La velocidad inicial, que esa no la conozco, y la velocidad final sí la conozco. ¿Por qué? Acuérdense, si avientan una piedra, llega, su velocidad final es 0, su altura es diferente de 0, y cuando comienza a bajar es el mismo proceso invertido, ¿no? Cuando empujan a un niño, ¿qué hace? Se mueve en este punto, llega, su velocidad final aquí es 0 y vuelve a caer. Si se fijan, si comienza a oscilar, su velocidad inicial, su velocidad final aquí es 0, su velocidad aquí es máxima, vuelve a ser 0, máxima y 0. Es algo parecido a un péndulo, ¿no? Entonces llega, cuando llega aquí regresa y vuelve a hacer lo mismo. Estaría oscilando. Es otra cosa que ahorita no vamos a ver, ¿no? Pero si se fijan, esos son los puntos que conozco. Este y este. Entonces, no vamos a considerar tampoco, como dice al principio del todo el examen, que hay una fuerza disipativa. Entonces, si yo lo empujo de aquí, más bien si cae de aquí, llega a la misma altura acá y vuelve a llegar a la misma altura acá. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo ya nada más me voy a fijar en las velocidades o en el potencial. Ya puedo trabajar con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo tengo entonces cómo definir mis puntos iniciales y finales. Entonces, con eso ya sé que H0 vale esto, B inicial vale esto, H final y B final vale esto, y hago lo mismo, ¿no? Energía inicial es igual a energía final, KI más UI es igual a KF más UF, vuelvo a desarrollar un medio de MB0 cuadrado más MGH igual a un medio de MB cuadrado más MGH. De nuevo, esta no es 0, esta sí es 0, porque voy a tomar el inicio como en donde comienza a empujar el niño, y la velocidad final aquí la voy a tomar 0 porque es el punto más alto en el cual va a regresar. Entonces, de nuevo, no depende de las masas. Vuelvo a despejar y se fijan, me vuelve a dar el mismo resultado que en el anterior. Raíz de 2GH. Aquí lo tengo, raíz de 2G, H0 en este caso porque estoy comenzando en un punto a caer, y en el otro lo estoy viendo hasta la altura máxima, pero vuelve a ser el mismo resultado. Entonces, ¿por qué me da el mismo resultado si no es ni el mismo problema? Si se fijan, este viene en una línea recta, este sube en una curva. Entonces, las trayectorias no son para nada lo mismo.
Aunque quiera calcular el trabajo del otro, tengo que calcularlo parte por parte, ir calculando todos los cambios de energía cinética. ¿Por qué me da el mismo resultado? Este resultado es importante en un campo conservativo precisamente por eso. Raíz de 2GH es la velocidad con la cual va a salir en un campo gravitacional que tiene, no sé, cierta presión, ciertas cosas, ¿no? Lo van a volver a ver cuando vean dinámica de fluidos, si es que la llegan a ver, o ¿cómo se llama? Fluidos y calor. Ahí vuelven a ver Si tienen un tanque y le hacen un agujerito, la velocidad con la que va a salir es raíz de 2GH, la altura. ¿Por qué? Por todo este tipo de cosas. O sea, sí hay muchas cosas que después van a ver y van a entender por qué se hacían de esa manera, ¿no? Entonces, como ya tengo el resultado, pues ya nada más sustituyo 2 por 981 por el metro de altura que lleva y tengo la velocidad con la cual salió. De nuevo, no depende de la masa. Si se fijan, estos problemas no tienen la misma forma, pero no dependen de la masa. Solamente necesito conocer el principio y el fin del sistema, ¿no? Cómo se desplaza no es importante para resolverlo. Al menos en esta parte no lo uso, ¿no? Entonces, el D, esa es otra cosa. Fíjense, dicen, dos niños hacen una apuesta, uno de ellos tiene una masa de 30 kilogramos y el otro de 40 kilogramos. Se dejan resbalar por una rampa lisa, de la misma altura, obviamente. Entonces, el niño de 30 dice que llega al mismo tiempo y el de 40 que llega primero. ¿Quién gana? Si se fijan, necesito argumentos de energía, completamente de energía, ¿no? Entonces, ambos niños se lanzan con una velocidad inicial igual a 0. Velocidad inicial de 1 es igual a velocidad inicial del 2 y esa vale 0, ¿no? Y la altura final aquí no es inicial. La altura inicial de cada uno es la misma, ¿no? La altura final, esa es la que vale 0. Entonces, yo los dejo caer a los dos al mismo tiempo y quiero saber quién llega primero. Una forma es que calculen el tiempo que tarda en llegar, otra forma es que calculen la energía que va a tener cada uno. Pide argumentos de energía, no de tiempo. Entonces, lo que vamos a trabajar acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cada niño tiene una masa diferente y cada uno tiene una energía diferente, ¿no? Entonces, está la energía inicial y energía final del niño 1, energía inicial y energía final del niño 2. Tengo K más U, tengo KF más UF, KI12, KU2, tengo que separarlos, ¿no? Fíjense, tengo un medio de velocidad inicial de 1 más la masa de 1, GH0, M1, un medio de M1, B1, que esa es la final, M1GH, que es la altura final, ¿no? Es lo mismo para el otro niño, cada uno con sus respectivas masas y sus respectivas velocidades. Fíjense, esta es la inicial, lo dejo caer desde ahí, vale 0. Esta es la altura final, la considero como el punto más bajo y a partir de donde empiezo a medir va a valer 0. Entonces solamente me queda M1GH0, un medio de M1V1 cuadrado, ¿no? Entonces la masa se me vuelve a ir. Vuelvo a despejar y fíjense que me vuelve a dar el mismo resultado de arriba. En los dos problemas anteriores. B1 igual a raíz de 2GH0 y en el otro B2 es raíz de 2GH0. Porque vuelvo a hacer el mismo desarrollo, la velocidad inicial vale 0, la altura final vale 0, las masas se me vuelven a ir porque las tengo del mismo, igual en ambos lados, y se hace 0. Entonces, la velocidad de uno es igual a la velocidad del otro. Ahora, dice, ¿quién gana? El niño que pesa 30 kilogramos. Llegan al mismo tiempo. Fíjense, la altura es independiente de las masas de los niños. La gravedad es una constante que tampoco va a importar aquí. El 2 es un número. Entonces, no importa aquí en realidad la masa de ellos dos. Esto va a sonarles como raro, pero si se acuerdan, había un problema que decía Galileo, que soltaba una pluma y una pelota, una bala, creo. Y dice, ¿cuánto se tardan en llegar? ¿Quién llega primero? Es exactamente el mismo procedimiento. Si es un campo conservativo que conserva la energía, no hay distinción entre las dos. Si la sueltan en el vacío, donde precisamente no va a haber ese tipo de cosas, ¿cuánto se tardan en llegar? Se tardan lo mismo en llegar, ¿no? Entonces me pide el tiempo, pues tengo la velocidad. Con esa velocidad puedo calcular el tiempo. Pero a final de cuentas, como las velocidades son las mismas, entonces el tiempo va a ser el mismo. Entonces ya no necesito calcular nada más. Solamente usando los argumentos de energía que tenía, ya no es necesario otra cosa, ¿no?
¿Por qué? Porque el argumento ya lo tengo. O sea, la velocidad de uno es la igual a la velocidad del otro y con eso me basta, ¿no? Si el sistema no fuera conservativo, o sea, que hubiera fricción entre esto, ahí me daría un resultado muy diferente. Eso sí tendría impacto el peso de los dos, pero eso todavía no lo están viendo aquí. Si quieren, al final revisamos más o menos cómo quedaría eso, pero en sí, en este problema, llegan al mismo tiempo los dos, ¿no? Ahora, entonces espero que este ya quede un poquito más claro cómo se hacía, ¿no? Hay alguien que a lo mejor lo hizo por la energía cinética. Entonces, vamos a verlo así. Si yo lo hago por energía cinética, ¿qué tengo? Tengo el mismo dibujo, tengo un niño, tengo otro niño y tengo la rampa, ¿no? Entonces aquí está uno, más o menos, y aquí está el otro. Entonces, si yo los tengo así, a ver qué pasa. Ya. Es que ese es el chiste. O sea, si se fijan, pedí argumentos de energía. Si yo lo hago por diferentes formas, voy a obtener diferentes resultados. Entonces, vamos a hacerlo ahora por pura parte cinética y pura parte potencial. Entonces, si yo lo hago así, fíjense, voy a tomar, este es el niño 1 y este es el niño 2. Entonces, el niño 1 para el DM1, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a considerar solamente delta K. Eso quiere decir que voy a tener K final menos K inicial y eso va a valer algo, ¿no? Hasta ahorita no me voy a meter. Si es delta W1 o delta W, ahorita todavía no lo voy a ver, ¿no? Entonces, vamos a quitar esto. Ahí está. KF menos KI. ¿Qué tengo? La energía inicial vale 0, porque se deja caer una velocidad inicial igual a 0. Pero KF no es 0, es un medio de M1 V cuadrado. Entonces, aquí sí yo conozco eso, tengo la energía tal y como es, ¿no? Delta K. Fíjense, aquí sí tengo una masa, mv cuadrado. Si yo lo hago así, entonces ahora sí digo, esto es delta W, esto es delta W, y puedo calcular el trabajo que necesita realizar la gravedad para jalar al niño. Entonces, si yo tengo eso, el problema C. Ahorita lo revisamos rápido, ¿no? Nada más déjame revisar este y regresamos si quieres al C. Ahí, está acá. Entonces, tengo el delta W. Si yo tengo ese delta W, pues ¿qué tengo? El trabajo que ejercería la gravedad. Fíjense, el niño viene en esta dirección y el peso viene en esta dirección. Entonces tendría un ángulo que hace esto, esto, este sería mi delta R, este sería mi peso, y hay un ángulo entre ellos. Entonces, ahí puedo calcular F, que va a ser W, delta R, que es la distancia que recorrería, y delta. Pero si se fijan, yo no tengo ninguno de esos datos. O sea, no conozco la altura en sí, conozco el ángulo tampoco, ni siquiera conozco la distancia de la rampa. ¿Los puedo calcular? Pues sí puedo calcular, ¿no? Entonces tengo teta y tengo h. ¿Qué hago? Seno, coseno, tangente. Si uso el seno de teta, ¿qué obtengo? Obtengo que es cateto opuesto entre hipotenusa, que valdría la distancia que hay de aquí a acá. Le puedo poner L, y con eso calculo entonces el ángulo, ¿no? O la distancia de L que recorrería, y lo puedo hacer por ese método. Pero si se fijan, me va a dar un resultado que, ya para empezar, ya se está viendo un poco complicado, ¿no? Ahora, esa es la parte de la energía cinética. Si yo meto la energía potencial, también tengo que agregar entonces el MGH que hay, ¿no? Fíjense entonces, no me sirve hacerlo de esa forma. ¿Qué hago? Si uso argumentos de energía, solamente vuelvo a conocer cómo sale, cómo llega, no me interesa cómo se desplazó. Puedo haber hecho esto y llegó. Pudo haber hecho esto y llegó. O sea, en realidad no me importa la trayectoria. Entonces, si se fijan, el primero era subirlo así, una línea recta. El segundo es una curva de mitad de un círculo, por ejemplo. El tercero es un plano inclinado. Todos tienen diferentes trayectorias, pero en todos estoy obteniendo la misma velocidad. Entonces, ese es el problema aquí. ¿Por qué me da ciertos resultados iguales y en otros ni siquiera es el mismo problema, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un campo conservativo, ¿no? La gravedad en este caso va a ser para un campo conservativo. Ahora, entonces, espero que se haya quedado un poquito claro el D, cómo se hace, ¿no? O sea, solamente necesito conocer inicio y fin. Con eso me basta.
que era lo que les dimos al principio. Suena que es más difícil porque es la última parte del curso, pero en realidad está muy sencillo, porque no tengo que hacer casi nada. ¿Cuántas ecuaciones uso? ¿Cuántas cosas se me van? ¿Y con qué lo hago? A lo mejor más adelante el problema es más complicado, ¿no? Que no digan, "Ay, todo se me está yendo". Pero si se fijan, es bastante sencillo cómo lo hago. Obtengo resultados de las mismas maneras en las que obtendría si lo hago por todo el procedimiento que han visto durante todo el curso, ¿no? Nos vamos a regresar rápido al C nada más porque me estaban preguntando. De nuevo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo el niño en una posición, llega a otra posición. ¿Cómo se mueve? En una curva. Está en un punto bajo, llega a un punto más alto. Dice, llega a la altura de 1 metro con respecto al punto de salida. Este va a ser mi punto de salida y este va a ser mi punto final. H0 lo voy a tomar aquí. Este va a ser como mi X, aquí está mi Y. Este es el origen. ¿Cuánto vale X en ese punto? La altura en ese punto. Pues vale 0, ¿no? ¿Cuánto vale en este punto? Me dice que vale 1 metro. De nuevo, la curva que describe es esta. Hace esto, sube y baja. No es una línea recta. Entonces, y ni siquiera es de un punto a otro punto así, ¿no? O sea, uno sobre el otro. Entonces, no voy a utilizar el trabajo. ¿Por qué? Porque necesito conocer la fuerza con la cual lo empujo y la distancia con la cual va recorriendo. Si yo lo hago así, en este punto viene así, en este punto hace esto, en este punto hace esto, hasta el punto más alto donde haría esto. No me sirve, ¿no? Tendrá que estar integrando parte por parte y hacer otras cosas que todavía no saben, ¿no? Pero sí sé que si conozco el principio y conozco el final, puedo utilizar la conservación de la energía. Energía inicial es igual a energía final. Esta es importantísima porque después, aunque digan ya no lo vuelvo a usar, la van a volver a usar. ¿Por qué? Porque es bastante, bastante sencilla de trabajarla, ¿no? No necesito estar calculando tantas cosas. Entonces, la energía inicial es igual a energía final. La energía en sí es K más U, energía cinética más energía potencial, ¿no? Todas las energías cinéticas que trabajan, todas las energías potenciales que trabajan. Solamente tengo una masa, tengo un peso, tengo una velocidad que diga, y tengo una altura. Con eso es con lo único que necesito. Por eso solamente estoy usando una cosa, ¿no? La energía cinética del niño, la energía potencial del niño al principio, la energía cinética del niño al final, la energía potencial del niño al final, ¿no? K siempre es un medio de mb0 cuadrado o mb cuadrada, no importa si es principio o final, como aquí es el principio lleva el subíndice, potencial mgh0. MGH siempre lo vamos a ver como la energía potencial gravitacional, ¿no? Hay energía potencial de resorte, que esa ya la estuvieron viendo. Hay energía potencial de campo central, que esa es otra cosa. Hay muchas energías potenciales. Hay potencial de Lena-Jones. Potenciales hay muchos, 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 ¿no? En este caso, como estamos solamente trabajando en un campo gravitacional con G, toda la energía es potencial gravitacional y todas va a escribirse como MGH0 o MGH o MGR o la distancia como ustedes la quieran escribir. Entonces, por eso es que lo hacemos así, ¿no? K final, U final es lo mismo. Y se fijan, velocidad inicial, esa no es 0 porque es con la que lo empujo. GH0, lo estoy tomando aquí. Ese es el punto más bajo, este es mi origen, eso vale 0, ¿no? Cuando el niño ya sube, si se fijan, el origen estaba aquí, viene de aquí, hace esto. Ahora sí hay una altura, ¿no? Entonces, con respecto del punto en el que yo elegí comenzar a medir, hay 1 metro de distancia, de diferencia más bien, ¿no? La velocidad final con la cual llega aquí debe de ser 0 porque hace esto, sube, y para regresar tiene que hacer esto, ¿no? La velocidad en este punto debe de ser 0. Si se fijan, es como la parte cuando volvían a lanzar hacia arriba una piedra, sube, se detiene y baja. En este caso va a ser lo mismo. Pero fíjense, el otro venía en una dirección, así. Aquí veo que sube y baja y no me interesa cómo se mueve. No me interesa si se escribe esto, si cuando hace esto empieza a moverse y sube y luego vuelve a bajar así, no me importa. Solamente me importa principio y fin. Entonces, con eso, ya sé que B final vale 0, H inicial vale 0. Las masas no las voy a usar porque si se fijan, tengo la misma masa de un lado y del otro. Si despejo me queda M entre M y vale un 1, entonces pues, ni siquiera las uso, ¿no? Las cancelo. Y la velocidad inicial me da raíz de 2GH, ¿no? Y con esto solamente lo sustituyo, los valores que me dan. Entonces, no depende de la masa. De nuevo, no depende porque estamos en un campo conservativo. Y aunque no estén familiarizados con la palabra campo,
Si están familiarizados con que están en un campo gravitacional. Es así. Entonces, cómo lo atrae y todo, no nos vamos a meter en eso, ¿no? Solo sé que si estoy en la gravedad, con un campo gravitacional, la energía potencial que voy a usar es mgh. Si estoy trabajando con un resorte, un medio de kx cuadrada. Si estoy trabajando con un campo central, es gm1, m2 entre r cuadrada, entre r más bien, negativo porque es el campo el más básico que usan, la ley de gravitación de Newton. Si estoy trabajando con diferentes potenciales, eso es lo que va a importar. Más adelante algún día van a volver a utilizar esto. ¿Por qué estoy utilizando una energía potencial? Porque esa energía potencial es la que me está afectando esta parte de la energía. Este campo me da esa conservación porque es conservativo. Si no lo fuera, no puedo hacer esto. La energía inicial en un punto sería diferente a la energía final del otro punto. Entonces, al final, si quieren, discutimos esa parte también, ¿no? Para que no quede tan al aire, porque solamente aquí son los problemas más sencillos, ¿no? Que podría decir uno. El C ya lo repasamos, ¿no? Otra vez. Por eso me da ese resultado. No me importa la trayectoria. En el 2, que es el B, sube y baja en una línea recta. No me importa la trayectoria. Raíz de 2GH. Aquí, raíz de 2GH. En los niños que caen, ambos me da raíz de 2GH. ¿Por qué? Por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, espero que quede más claro por qué lo estamos haciendo así. El E. Ahora, aquí estamos trabajando con ley de Hooke. Ley de Hooke, no vamos a utilizar la energía del resorte y eso, sino solamente cómo se escribe la ley de Hooke, ¿no? Dice, describe cierto resorte ligero de 35 centímetros de longitud, sin estirar, y le unen lo atan a una puerta y pues queda colgando nada más, ¿no? Sin una masa, entonces lo tengo así. Se le ata una masa y se estira así. Quiero conocer la constante del resorte. Tengo el principio y tengo un final, ¿no? Entonces, aquí solamente voy a utilizar la ecuación de la ley de Hooke. La fuerza debe de ser igual a menos K por X, ¿no? ¿Por qué es un menos? Ese menos lo voy a utilizar porque así sale la ecuación, ¿no? Ahorita vemos otra cosita porque tiene más o menos ese menos, por qué no cosas, ¿no? Entonces F es igual a menos K por X. El peso, la fuerza viene actuando en esta dirección. Entonces el peso me va a decir, bueno, W pues, viene así, es un negativo, viene en la misma dirección F y X. Esta es la forma escalar de la ecuación. Fíjense, yo le pongo F vector, me da X vector, K es una constante, entonces es igual a los problemas anteriores. ¿Se acuerdan? F igual a M por A. Aceleración viene en una dirección y fuerza viene en este caso, en la misma dirección. Si tengo una fuerza, viene en esa dirección, la aceleración viene aquí, ¿no? Entonces aquí la dirección de X y la dirección de F las voy a tomar iguales. Entonces, tengo mg igual a K por X, se me van los menos, despejo K y tengo mg entre X. Entonces, con ese valor voy a calcular la constante del resorte. Tengo la masa, vale 7.5 kilogramos, la G vale 981 y X es la diferencia que hay entre ellos dos. Esta X no solamente el punto donde empieza, ¿no? Es la diferencia que hay de este sin respirar a este estirado o comprimido. O sea, es lo mismo si lo comprimo o lo estiro, ¿no? Entonces vale 0.415 metros, porque son 51.5 centímetros, 0.35 metros. Entonces ya nada más multiplico, divido y obtengo la K. Y esta es la constante del resorte. Entonces no es tan complicada sacarla, ¿no? Ahora, lo que me pide es, la carga y el resorte se desmontan, dos personas jalan en direcciones opuestas en los extremos del resorte y cada una con una fuerza de 190 newtons. O sea, está el resorte, uno jala así, el otro jala así, y jalan al mismo tiempo. No voy a considerar que uno jala más y que este está jalando de otra forma. Voy a tomar el punto medio del resorte para jalar un lado, punto medio del resorte para jalar el otro lado, que vendría siendo esta parte. Esta es la mitad que voy a tomar de ese resorte. Y voy a considerar que como jalan con la misma fuerza, se mueven la misma proporción de ambos lados y en el centro se mantiene quieto, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo más simple que puedo tener. Entonces, este es hacer el punto medio del resorte. Se empieza a jalar de un lado. Si está el punto medio acá, se empieza a jalar del otro lado. Y la distancia en la cual se jala va a ser la misma. Como es una constante, si es un resorte chiquito o un resorte grande, entonces no me importa. Al principio en esta parte, ¿no?
Este lo voy a considerar como un punto X0, no sé cuánto vale al principio. Este lo voy a considerar como un punto final X, y entonces la diferencia X menos X0 lo voy a poner solamente como X, ¿no? XF menos X, ¿sí? Vale X. La ley de Hooke de nuevo. F es igual a menos K por X1. X, entonces voy a tomar los valores absolutos porque necesito conocer la distancia que se desplazó completamente. Entonces la fuerza es de 190 newtons, la constante del resorte ya la tengo. Divido y me da esto, 0.167 metros o 16.7 centímetros. Eso es de un lado. Del otro lado, como es la misma fuerza, va a estirar de la misma forma, porque es el mismo resorte, la misma constante. Entonces considero que el otro lado x2 es igual, y x final a final de cuentas es x0 sin estirar, x1 la primera parte que se estiró, x2 la segunda parte que se estiró, sumo todo y me da que la x final es de 68.4 centímetros. Nada más, ¿no? Entonces aquí uso la misma ley de Hooke para todo. Solamente lo que cambia es cómo estoy viendo el problema, cómo estoy trabajando en una parte, cómo estoy trabajando en la otra, ¿no? Se vean esas consideraciones, ¿no? O sea, es por eso que les decía que era importante tener los dibujitos para más o menos saber qué es lo que me están pidiendo. Entonces, tampoco hay tanto problema. Todos estos problemas hasta ahorita han sido conservativos. No se ha perdido energía, no se ha ganado energía, no se ha ido la energía de ninguna forma, ¿no? Este problema es diferente. Dice, una bala de revólver de 320 gramos lleva una velocidad de 300 metros sobre segundo y se incrusta en un bloque de madera. La bala perfora la madera en 5 centímetros. Encuentra la fuerza promedio que ejerce la madera sobre la bala para detener. O sea, uno dice, bueno, vengo en un principio, vengo en un final, vale cero, pero fíjense, aquí tengo la situación de que en el momento en el que llega aquí, se comienza a desacelerar. Los problemas anteriores, fíjense, la velocidad inicial, velocidad final, a lo mejor sí tiene una aceleración, pero no se detienen, vuelve a regresar. O sea, el niño sube, se detiene, pero regresa. El otro, tengo la masa que baja, la puedo volver a subir con el mismo trabajo. Sube y baja, sube y baja. En el otro, están los niños que vienen así. Si ejerzo el mismo trabajo para subirlos, vuelvo a hacer lo mismo. Hasta el resorte, ¿no? Lo estiro, lo suelto, y puedo oscilar, puedo hacer varias cosas, pero no cambia. Pero aquí, por ejemplo, la velocidad final, ¿cómo regresaría? O sea, ya se incrustó, y a poco puedo regresar en el tiempo en este caso, ¿no? Entonces, esa va a ser como que la primera consideración para que vean si hay o no fuerzas disipativas. O sea, ¿por qué en unos se puede regresar? En otros no puedo hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, aquí se incrustó, llegó, ya no se mueve de ahí, ¿no? Ahora, tomo dos situaciones igual, ¿no? Principio y final. ¿Qué pasa al principio? Esto lo voy a considerar que está aquí, justito, justito antes de llegar, y esta en el momento en el que ya se detuvo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser esa fuerza? Voy a utilizar el trabajo que ejerce la bala por medio del teorema de trabajo y energía, ¿no? Delta K es igual a delta W. K final menos K inicial vale delta W. K final vale 1 medio de mb cuadrada. K inicial 1 medio de mb inicial al cuadrado. Eso vale delta W. Cuando ya se detiene vale 0. La velocidad inicial no es 0. Eso quiere decir que el trabajo es 1 medio de mb0 cuadrado. Entonces ya tengo esa parte. No hay energía potencial. Aquí no tenemos energía potencial. ¿Por qué? Viene así, se mueve y no se mueve de altura. No hace esto, no hace esto, no hace esto. Se mantiene en la misma posición a cada rato, ¿no? Viene la bala, continúa, continúa. ¿Cómo podría haber un potencial? H0 aquí, vale, no sé, 10 centímetros. H final aquí sigue valiendo 10 centímetros. No hay un cambio de potencial. Entonces, como no hay eso, no puedo utilizar el trabajo energía. Quiere decir que para empezar, el cambio de energía potencial vale 0. El cambio de energía cinética, ese es el único que voy a poder utilizar. Ahora, delta W vale esto, un menos, de hecho, fíjense que me está dando un menos, y tengo después esta cosa. Delta W vale F punto delta R. Voy a utilizar las dos formas que he estado viendo del trabajo, que es como delta K, delta U o F punto delta R. Entonces, F punto delta R son vectores y eso vale delta W.
¿Cuál es la fuerza entonces? Fíjense, no es la fuerza de la bala, es la fuerza que ejerce la madera sobre la bala. Tercera ley de Newton. La bala le da una fuerza así. Bala sobre bloque. ¿Cuál sería bloque sobre bala? La misma, sentido contrario. Por eso considero estas cosas del trabajo iguales, nada más con los signos diferentes, ¿no? De nuevo, la bala está el bloque, viene. Hay una fuerza que ejerce la bala sobre el bloque. Ahora hay una fuerza que ejerce el bloque, que diga aquí, sobre la bala. Eso me está manteniendo la tercera ley de Newton. Entonces, delta W es igual a F punto delta R. Delta W vale F magnitud, delta R magnitud, coseno teta. Una vez que tengo eso, ¿cuál es el ángulo? Tengo la dirección de la fuerza, la dirección de la posición. Voy a tomar en ese caso el de la bala porque al final de cuentas ya vimos que es el mismo. Me da un 0, me puede dar un menos, me puede dar un más, dependiendo de cómo sea, porque si se fijan vienen perpendiculares. Vale, que diga paralelos, ¿no? Los dos en la misma dirección, o uno con respecto al otro, vale 0 o 180. Cambia el signo nada más, ¿no? Entonces, si llego a cambiarlo con el signo, tomo la fuerza de la bala así, la dirección del TR así, vale 180, coseno de 180 vale menos 1, y entonces este menos se me va. Si no, entonces tengo un menos y ya me da lo mismo, ¿no? En ese caso no hay tanto problema. El chiste es de que, como yo ya separé las componentes, voy a considerar que viene en la misma dirección la fuerza que la delta R, vale coseno de 0 vale 1, y me da F delta R es igual a 1 medio menos 1 medio de M B0 cuadrado. Este delta R lo despejo, tengo menos MB0 cuadrado sobre 2 delta R, tengo la masa, tengo B0, tengo 2 delta R, ya sé cuánto vale la distancia inicial y final, que vale 0.5 centímetros, 0.05 metros, sustituyo todo y me da F igual a menos 207.000 newtons. Esa es la fuerza que debe ejercer para detenerla. Eso es una forma de hacerlo por medio de trabajo y energía cinética. Fíjense, si yo hago el mismo problema por otro método, debo de obtener lo mismo, ¿no? Voy a utilizar la desaceleración de la bala. Comienza a moverse, llega a un punto y se detiene. Entonces hay una velocidad inicial diferente de 0, hay una velocidad final que esa vale 0 y hay una aceleración que en este caso va a ser negativa. Esta es la distancia con la cual se frena. A es igual a menos B inicial al cuadrado sobre 2x menos x0. Eso es lo que vale la aceleración. Ahora hallemos la fuerza que actúa sobre esta bala. No hay una normal, no hay un peso, porque está incrustada en un bloque. Esta es la fuerza que va a ir sintiendo constante conforme va entrando en el bloque. A ver. 217.000, pero positivo. No hay problema, o sea, si te fijas, es como te decía, yo lo tomo, toma la fuerza en esta dirección, tomas el peso, pega el delta R en esta posición, y entonces el ángulo vale 180, me da un menos y ya me da lo mismo positivo. O sea, en realidad no hay problema, ¿no? Aquí vamos a considerar que me da el mismo resultado, nada más por ese valor. Entonces ahí no hay bronca. O sea, si cambia el signo, entonces lo vamos a respetar el resultado. Nada más fíjense en esta parte. Si yo considero entonces la fuerza constante en esta dirección, viene negativa. La aceleración la estoy considerando así, con un menos por la desaceleración, por eso me da ese menos otra vez, ¿no? Si yo lo vengo como una aceleración que viene en esa dirección, esto me da un más. La aceleración ya la conozco. La calculé aquí. Esa es la aceleración que calculé. Sustituyo y se fijan, este menos con este menos se me da más y este menos me da un menos por acá. Otra, si yo tengo este como un más, este como un menos se me va con este y me queda el positivo. Por eso les decía, no hay problema como lo tomen. Si les da un positivo o negativo, entonces lo vamos a considerar igual. Nada más por cómo tomamos los valores, ¿no? Entonces la suma de fuerzas en X la voy a tomar como lo de siempre, MA menos MA. La fuerza viene en esta dirección. Sustituyo. Fíjense que este valor F es igual a este valor. F. Delta R cambia por el X menos X0. Eso que tengo ahí es delta R. Entonces me da lo mismo. Más o menos, depende. O sea, yo tomé el menos, a ustedes les puede dar el más.
De hecho, debe de ser más, ¿no? Por cómo estamos considerando los valores. Pero si se fijan, me da lo mismo, exactamente el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, esta fuerza no es una fuerza cualquiera, no es una fuerza constante con la que jala. Es una fuerza que está ejerciendo el bloque sobre la bala y esa fuerza debe de ser una fuerza disipativa. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que llega al final se hace cero. Entonces esa fuerza debe de disipar la energía. Quiere decir que ese más o ese menos me dice qué es lo que pasa. Si me da un más, quiere decir que la bala, que diga el bloque está ejerciendo la fuerza sobre la bala. Si me da un menos, la bala está ejerciéndolo sobre el bloque. Entonces, a final de cuentas, vienen siendo las mismas fuerzas, ¿no? Entonces, no tomo normal y no tomo peso de nuevo porque el estar incrustada aquí, aunque se esté moviendo de esta forma, no está así como tal, como una superficie, como siempre, ¿no? Está dentro de un objeto que ejerce una fuerza así y una fuerza así. No, perdón, en las mismas direcciones, ¿no? Agregan direcciones contrarias, este viene así, se anulan. Entonces no hay una fuerza como tal en Y que lo mueva. Por eso no hay una fuerza cero, ¿no? Una fuerza diferente que valga en Y. Entonces ya tengo ese resultado. Con esto que tengo aquí, obtengo lo mismo que tengo acá, por decirlo de una forma, diferentes métodos, ¿no? Utilizando las ecuaciones de cinemática y las de fuerza, o utilizando argumentos de trabajo y energía. Obtengo lo mismo. No hay un cambio, ¿no? Entonces, si se fijan, algunos de estos dos les va a convencer más, ¿no? A lo mejor yo prefiero hacerlo por el primero, a lo mejor yo prefiero hacerlo por energía, a lo mejor yo prefiero hacerlo por cinemática, o sea, diferentes cosas, ¿no? Siempre es mejor por energía. Se fijan, no depende de la trayectoria. No me importa la trayectoria. A menos que hay una fuerza disipativa. Porque aquí sí tengo esto. Esta sí me está importando cómo se está moviendo. Si la bala hiciera esto, me va a importar cómo se va a mover. Obviamente es muchísimo más complicado que haga esto que haga esto. Pero sí necesito conocer la trayectoria. Si no es disipativo, no la necesito, ¿no? En el primer problema, aunque esté en un campo gravitacional, lo pide así, porque me pide precisamente conocer el trabajo con el cual lo subo. Eso no quiere decir que eso es una fuerza disipativa como tal, ¿no? Porque al final de cuentas está actuando sobre un campo gravitacional. Entonces, esta es la forma en la que se hace el examen. Si se fijan, hay varios problemas que están resueltos por dos formas, ¿no? Para que vean que no me cambian los resultados. Pero hay algo importante. El B, el C y el D obtengo los mismos resultados de velocidad. No me está cambiando nada los resultados de la velocidad. Raíz de 2GH, raíz de 2GH0, me da lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un campo conservativo. La forma en la que está moviendo no me interesa. Si hace esto, si hace esto, si hace esto, si hace esto, no me interesa. En este caso no me va a interesar, ¿no? Ahora, entonces yo espero que quede más claro cómo sale esto, ¿no? ¿Por qué me da esto? ¿Por qué me da otra cosa? Ajá, uno te da más y el otro menos. Te da más y menos precisamente por, como te decía, cómo estás eligiendo los signos. Entonces, si tú consideras el de la fuerza viene en esa dirección porque se está actuando, si te fijas, sobre la bala. Ese diagrama de cuerpo libre sobre la bala. Si lo pones en la otra dirección, pues te va a dar un menos nada más, ¿no? Ahora, la fuerza, la aceleración la puedes considerar para acá. Yo le puse el menos nada más porque consideré que ya de por sí era una aceleración negativa, ¿no? Eso se lo debe haber quitado en el signo, me hubiera dado el más, y en el otro me hubiera dado más. Pues sí, o sea, no hay problema si es más o menos. Pero aquí, si se fijan, la fuerza es la que me importa, ¿no? Cómo se está moviendo. Ahora, este problema, fíjense, dices fuerza disipativa. Yo no veo la fuerza disipativa, ¿no? La fuerza disipativa es la que está ejerciendo el bloque sobre la bala. La energía que llevaba al principio, aquí ya es cero. ¿Qué pasa con esa energía? Se tiene que dispersar en algún lado. ¿En dónde? En el bloque a lo mejor, en el ambiente. Se puede dispersar como calor, se puede dispersar como fricción, se puede dispersar como muchas cosas. Hasta ahorita lo que primero van a hacer es como fricción. Ustedes lo están despejando como, lo están obteniendo como una fricción. O sea, toda la energía con la que llega y con la que se quita va a ser la fuerza de fricción la que la va a quitar. Entonces, la fuerza que está ejerciendo el bloque sobre la bala técnicamente es una fuerza de fricción.
Ese es el chiste de este, ¿no? Ahora, nada más como extra, ya al final de esto, tengo algo importante. E inicial es igual a E final. Si la energía aquí es igual a la energía acá, ¿cuánto vale E final? Ahí. E final menos E inicial. Esto vale 0. Quiere decir que delta E vale un 0. Si la energía se conserva, el cambio en energía debe de ser un 0. Fíjense en el problema de todos los anteriores. Lo que sube con lo que baja me da las velocidades de raíz de 2GH y todo. La energía inicial es igual a la energía final. Siempre me va a dar 0. En el último problema, ¿cuál es la energía potencial? 0. ¿Cuánto vale la energía cinética? Fíjense, delta E no me está dando lo mismo delta E del principio que del fin. Que diga la delta K. Entonces esa delta K al principio no es 0, al final sí es 0. Pero la diferencia no es 0. Entonces, si yo lo hago así, digo, bueno, un medio de mb inicial al cuadrado vale 0. Y eso me daría que b inicial tiene que ser 0 y no es 0. Entonces, eso es una contradicción. ¿Cómo cambio esa contradicción? Delta E es igual a menos F punto delta R. Porque vamos a considerar que es de fricción, ¿no? F de fricción. Quiere decir que la energía que me sobró al final, ese menos delta, menos un medio de mb inicial al cuadrado, va a ser la energía de la fricción. Por eso lo estoy igualando. Porque hay un delta E, que se fijan me da menos delta W disipativo. Ahí, ¿no? Esa es la que se disipó. Entonces, si yo considero un valor en el que tengo energía inicial, energía final, pero esta no es igual que esta, la diferencia entre ellos dos es la energía que se perdió. Entonces, si tienen un problema de ese tipo, que le digan, vamos a ver si es disipativo o no. Calculen la energía inicial. ¿Cómo? Como K inicial más U inicial. Les va a dar un resultado. No sé. E final, de igual forma, ¿no? K final más U final. Y eso les va a dar un resultado. Si este resultado de aquí es igual que este, quiere decir de que la energía no se perdió. Lo que había de un lado cambió al otro. Pero si este de aquí no es igual con esta de acá, entonces la diferencia que hay entre ellas dos es la energía que se perdió. Así de sencillo, ¿no? ¿Y cómo voy a saber cuánto vale? ¿O qué fuerza fue la que la disipó? La diferencia que les dio, de nuevo va a ser menos F, o más, depende cómo se pongan. Usualmente es con el más o el menos, delta R, ¿no? Entonces ya tengo el resultado. Ya sé cuánto es la diferencia de energía. Calculo F punto delta R, la dirección en la que se movió, y lo resuelvo. ¿Por qué estamos considerando la fuerza de fricción nada más ahorita? Porque estamos considerando que se mueve en una línea recta. Por esto. Si esa no se mueve de otra forma, más bien se mueve de otra forma, me va a costar mucho trabajo obtener el resultado. No es lo mismo que se mueva así, a que se mueva así. ¿Cómo calculo la distancia que se desplazó en esta curva de acá abajo? Necesito conocer cómo es la forma de la función, cómo se está desplazando, cuánta es la fuerza que está actuando sobre cada parte. Necesito obtenerla toda. Y no puedo, ¿no? No es tan simple como parece. Y en cambio la otra, pues sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque pues viene de un punto inicial y final y la fuerza está actuando en la misma en toda la dirección. Entonces, por eso es que están considerando solamente al principio fuerzas de fricción, fuerzas disipativas de fricción, ¿no? Entonces, sí, fíjense, si es conservativo, no me interesa para nada cómo se mueve. Si no es conservativo, me interesa cómo se desplaza. ¿Por qué? Porque precisamente la forma en la que se desplaza me va a dar diferentes valores de lo que voy a obtener, ¿no? Si yo tengo el objeto aquí y hace esto, y tengo el mismo objeto y hace esto, y digo, hay una fricción que lo está deteniendo. La fuerza de fricción es diferente, más bien, cómo se va a disipar la energía va a ser diferente en cada uno. A lo mejor para que este llegue aquí y llegue acá al final, es lo mismo, el mismo tiempo, la misma energía y todo, para que haga esto. ¿Por qué? Porque la curva es diferente y sí me va a interesar entonces cómo se desplaza.
A lo mejor en este de aquí, digo, bueno, ya sé cuánto tiempo se tarda en detenerse. Quiero que obtener otra curva en la cual se tarda el mismo tiempo, pero que no sea la misma. A lo mejor es esa, a lo mejor es esta. Ahí ya se detiene. No va a llegar a la misma distancia, no va a llegar a las mismas cosas. ¿Por qué? Precisamente por eso, ¿no? Entonces aquí sí me interesa la, este, la trayectoria. En los otros no me interesa. Entonces, si tienen dudas de cómo van a saber si es o no disipativo, vean el problema. ¿Qué pasa con el problema? Fíjense, todos los anteriores, llega, baja, ¿qué pasó, no? La energía es la misma, pues sí. ¿Por qué? Porque soy en un campo conservativo que a final de cuentas se mueve con un potencial y todo. ¿Por qué en el último no? Porque hay un objeto que está ejerciendo una fuerza para frenar al otro. En todos los demás no existe esa fuerza. La gravedad no cuenta como esa fuerza. La gravedad es parte de lo del campo. Es una constante en el campo. No hay una fuerza que lo esté deteniendo como tal. Se fijan, ahí no metimos fuerzas para nada. Solamente metimos las energías con las cuales se movía. Entonces esa es la principal diferencia de por qué uno es disipativo, el otro no. Entonces, hasta ahorita ya quedó cubierto el examen que entregaron ayer, ¿no? Fíjense, esto es lo último que deben de ver. Lo último del curso para poder hacer el examen que viene el lunes. ¿Qué va a venir en el examen del lunes? Todo, 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 todo. La primera parte que viene de la cinemática, ecuaciones de movimiento que tenían. La segunda parte donde vienen fuerzas, fricción, todo ese relajo. La tercera parte, energía y trabajo. ¿Qué pasó? Ah, no. Tercera, cuarta parte. La tercera parte va a ser energía y trabajo. Y creo que esta última vez están viendo potencia. Entonces es lo último que van a ver. Ya no es tan complicada. La potencia, a final de cuentas, tengo el trabajo que efectúa un cuerpo multiplicado por el tiempo que tarda, eso me va a dar una potencia. No es lo mismo ejercer el mismo tiempo una fuerza para empujar un camión que empujar una pelota. Yo le ejerzo la misma fuerza al mismo tiempo a las dos, uno tiene más potencia que el otro, porque esa va a ser el tiempo que está actuando esa fuerza, ese trabajo, va a ser el que va a generar para el objeto, ¿no? Póngale, si yo tengo la pelota, la pateo, y el tiempo que tardó en que la patee eran 0.5 segundos, entonces tengo el trabajo, tengo la potencia y órale, se mueve. Pero si el trabajo que necesito para moverlo es mucho más grande, entonces la potencia tiene que ser más grande también. Si es más pequeño, también es más pequeño. Entonces eso depende de esa parte. Ese se mide en watts, ¿no? En watts. Son unidades de trabajo por tiempo, unidades de energía que son joules por T, ¿no? Y con eso obtengo la potencia. Entonces, hasta ahorita es súper sencillo ya esto, ¿no? Todo, si se fijan, esta última parte es muy, muy sencilla. En el sentido en el que no estoy calculando tantos problemas, no estoy calculando tantos resultados, no estoy obteniendo tantas ecuaciones. Obtengo, si se fijan aquí, 2, 3 ecuaciones y nada más, ¿no? Entonces, eso es lo único que necesito. Ya no necesito muchas cosas, ¿no? Por eso les decía, esta es lo más sencillo. A lo mejor dicen, ay, ¿cómo es lo más sencillo? Si es lo último. No siempre el último es lo más complicado, ¿no? Fíjense que está súper, súper fácil, ¿no? Pero ¿cuál es el chiste? Conocer el principio. Ay, no me dejan ver. Conocer el principio de un problema, el final del mismo, no me interesa la trayectoria, siempre que sea conservativo. Entonces, no sé cómo venga su examen. No lo hemos visto todavía, no sabemos qué puede venir, no puedo decirles nada de él, ¿no? Solo puedo decirles que sí va a venir todo, 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 todo. Cómo venga, no sé. A lo mejor viene mezclado, a lo mejor viene por separado, a lo mejor viene, no sé, un solo problema que resolverlo con todo. No tengo la más remota idea ahorita de cómo lo harían, ¿no? Pero sí tienen que estudiar todo. Porque si les pregunta algo sencillo que no se acuerdan del principio y con eso tienen que trabajar todo lo demás, se van a atorar y no lo van a poder hacer. Otra cosa, el examen me parece que va a durar 3 horas. Entonces tienen las 3 horas para resolverlo. Pero no lo pueden resolver después de las 9. ¿Por qué? Porque si lo hacen a esa hora, no les va a dar tiempo de acabar el examen. Si inténtenlo hacer desde temprano, tengan el tiempo que les pide
y hagan todos los resultados, porque no va a haber de otra. Si alguien llega y lo quiere hacer a las 10, le va a dar 2 horas. Lo quiere hacer a las 11, 1 hora. Entonces ya no les va a dar el mismo tiempo. Una vez llegando a las 12, adiós, ¿no? Se acabó el examen, lo que hicieron se quedó y lo que no, ya no lo pudieron poner. Entonces, este vale 20%, este está más pesado. Y viene todo, 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 todo. Entonces, si los exámenes pasados no les fue bien, a lo mejor con este se recuperan mucho para obtener la B o hasta la MB normal, ¿no? Igual y hasta para pasar, no sé, ¿no? Pero sí inténtenlo resolver bien, 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 bien. Y ya vieron, o sea, pueden utilizar prácticamente ya todo lo que se vio en el curso, todas las herramientas del curso para trabajarlo. Entonces, ¿tienen una pregunta aparte? ¿Otra duda sobre el examen? ¿Otro problema? ¿Algo que no le entiendan todavía? Esta es la última asesoría. Ejercicio 9 del capítulo 8. Si tienes el problema, pásamelo, porfa, ¿no? Aquí al grupo o para, déjame realizarlo. Problema 9 del capítulo 8, supongo que del libro, ¿no? Déjame ver. Déjenme nada más revisarlo rápido. Es de energía, ¿verdad? Conservación de la energía. Capítulo 8, sí. Acá está. Problema, ejercicio 9, ¿no? Es de los últimos, de los que están hasta el final del examen, que diga del capítulo. Ajá. Porque si usted viaja en bicicleta, ¿en qué sentido su bicicleta es importada por energía solar? Pues, es ese, ¿no? Entonces dice ejercicio 9. Dice, usted viaja en bicicleta. ¿En qué sentido su bicicleta es impulsada por energía solar? Suena medio raro, pero vamos a ver. Tú te mueves en una bicicleta, en una dirección, ¿no? Vienes así, te desplazas, le estás ejerciendo una cierta fuerza, tienes una cierta energía, ¿no? Ahora, ¿en qué sentido su bicicleta es impulsada por energía solar? O sea, ¿por qué esa bicicleta se mueve con energía solar? Dices, bueno, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, la bicicleta no está recibiendo energía solar. No sé, entonces sería, ¿cuál? ¿El 10? No sé, ¿no? Bueno, ya lo estábamos viendo, ¿no? En lo que me dices cuál es bien. Resulta que tú dices, bueno, esta energía no la está recibiendo en ningún lado más que de mí. O sea, yo la estoy empujando, yo le estoy dando la fuerza, la energía para que se mueva. ¿Tú de dónde recibes esa energía? De comer y todo el relajo, pero también recibes de cierta forma del sol. Entonces, la energía que tú recibes del sol, tú se la transmites a cuando estás empujando la bicicleta y esa es la energía con la que se mueve. ¿En qué sentido la bicicleta es impulsada por energía solar? En el sentido en el que tú obtienes cierta parte de esa energía del sol y se la estás ejerciendo de nuevo a la bicicleta. Si te es un proceso en el que te da el sol a ti, tú a la bicicleta, entonces la energía solar llegaría a la bicicleta de esa forma, ¿no? ¿Cuánto vale? Pues quién sabe, ¿no? No estamos metiendo con eso. Entonces, ese no es. ¿Cuál es el problema? Aquí hay un montón de esos problemas, ¿no? Fíjense, 9, hay uno aquí 9. Una barra ligera, rígida, mide tanto, ¿no? Supongo que es ese. Es que el anterior son preguntas, creo. Sí, preguntas. Entonces, el problema 9. Ay, ay, ay. Problema 9. Ahí está. Dice, una barra ligera, rígida, o sea, de masa constante en toda la parte que tiene, mide 77 centímetros de largo. Su extremo superior tiene como pivote un eje horizontal de baja fricción. Un pivote, vamos a ver como un clavito, algo que lo mantiene en un punto, ¿no? En el extremo. Dice, en el eje horizontal de baja fricción. O sea, no va a detener ese pivote, va a oscilar y va a oscilar, y va a continuar si se mueve de esa forma, ¿no? O sea, el pivote no hay una fricción con la barra. Dice, la barra cuelga recta hacia abajo en reposo con una pequeña bola de gran masa unida a su extremo inferior. Tengo el pivote, tengo la barra y tengo la pelota.
Ahorita la ponemos bien en el pizarrón, ¿no? Dice, usted golpea la bola y súbitamente le da una velocidad horizontal, de modo que se balancea alrededor de un círculo completo. ¿Qué rapidez mínima se requiere en la parte más baja para hacer que la bola recorra lo alto del círculo? Fíjate, la barra ligera, la masa es constante, pero no me interesa la masa. Siempre que ven un problema que dice ligero o rígido, constante, es porque es lo mismo en cada parte. Y en este caso no se van a meter ahorita cómo se mueve la barra, porque obviamente tiene una masa, tiene una forma. Eso lo ven en la mecánica 2, ¿no? Ahí ya va a importar cómo se está desplazando esa barra también para trabajar. Entonces dice, en el extremo superior tiene el pivote, cuelga abajo una pequeña bola de gran masa, no te dice la masa, y te dice cuánto debe de ser la velocidad para que cuando tú le empujes, dé una vuelta, ¿no? Entonces, en ese problema, lo que tenemos es esto. Una barra que hace esto, más o menos, ¿no? Recta, una bala, una bola que diga, y aquí está el pivote. Entonces, esta cosa puede oscilar. Esa es la forma en la que se puede mover. Yo puedo tener la barra por acá la bola, y ya cambió una cierta parte, ¿no? Fíjate, ¿cómo voy a saber cuál es la velocidad para que dé una vuelta? Si yo lo empiezo en el principio, lo muevo y regreso al final, me da lo mismo. Pero fíjate, esto vamos a separarlo por partes. Debe de dar una vuelta de círculo completa. Mejor, ¿no? Así. Este es el punto principal. Vamos a considerar que la barra tiene esa distancia R que te dije, vale 77 centímetros, ¿no? Ahorita le vamos a poner L nada más. Y abajo tiene la masa. Tengo diferentes puntos aquí para poder trabajar. Este es uno. Este es otro. 2. Este es otro. 3. Y este otro. 4, ¿no? Ahí está, 4. Necesito conocer ciertas cosas. Fíjate, describe una curva, un círculo. Sí, pero no me va a importar. Me va a importar cómo llegó hasta un punto, ¿no? Fíjate, si yo calculo en el punto 1 la energía cinética y la energía potencial, obtengo ciertas cosas. La velocidad al principio, aquí, es el AB0, ¿no? Dice la velocidad horizontal, le empujas así. El hecho de que diga que tú le pegas con una velocidad horizontal quiere decir que le vas a pegar con toda la velocidad que podría. O sea, esa es la velocidad máxima con la cual vas a empezar, ¿no? Llega aquí, fíjate, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Cómo debe de ser la velocidad en la parte más alta? ¿Cómo debe de ser la velocidad en la parte media? Si yo considero que la velocidad en la parte más alta es igual a la media, se continúa moviendo igual. Si la velocidad en la parte más alta es menor que la otra, ya no va a llegar. ¿Por qué? Porque si te fijas, si la velocidad es la parte de la conservativa, si la velocidad final en este punto, acá, es menor que la velocidad con la cual llega aquí, esta va a ser, con la cual sale de aquí, ¿tú crees que vaya a llegar hasta la otra parte? Obviamente no. Se va a detener, de hecho, y va a regresar, y va a hacer esto. Si la velocidad con la que empieza aquí es la misma con la que llega acá, hace esto, y luego haría esto. ¿Cómo se mueve en el tiempo, en la velocidad? No me interesa, ¿no? Entonces yo puedo calcular la velocidad en la parte más alta con, con las energías que tengo aquí. Con esa velocidad, considero la velocidad inicial como esa y lo calculo, ¿no? Fíjate entonces, la energía al principio, aquí, es energía inicial igual a energía final. ¿Por qué no tomo el otro? Porque no me sirve ese, ¿no? No tomo el 1 y el 3 porque no me sirve para saber si llego o no. Me sirve el 2 porque ese, si la velocidad con la cual llega es poquito menos, es como si hago esto, llega, poquitito menos, ya no me da la misma velocidad para que el giro. Si es mayor, sí lo hace. Si es menor, hace esto, como que se regresaría. Por la forma que tengo, es una barra rígida. Entonces la barra no sería como una cuerda. Si fuera una cuerda, haría esto y en este punto caería.
Por eso les dice que es una barra. Entonces necesito la energía al principio y la energía al final. Esta no es la final. Esta es la final, ¿no? Esta de acá. Aquí está, espérame. Se me está oyendo. Esta es mi energía final. Entonces, ¿cómo voy a calcular? Energía inicial. Tomo el 0 en medio, tomo el 0 abajo, tomo el 0 arriba. No sé, ¿no? Vamos a considerar el 0 en el punto donde comienza a salir con esta velocidad inicial, ¿no? Entonces, en el primer caso tengo energía inicial igual a K inicial más U inicial. Eso va a ser 1/2 de masa, velocidad inicial al cuadrado, más mgh0. Esta h0, como voy a considerar ahí el 0, vale un 0. Segundo, voy a considerar la energía final. Energía final es igual a K final más U final. Es igual a 1/2 de m, la b que tengo en ese punto al cuadrado, más mgh, la altura con la cual llega a la parte más alta. Te fijas, dices una barra de tantos centímetros. Tengo la altura aquí y aparte de este centro la altura acá. Quiere decir que esto es 2 veces la longitud de esta masa. 1/2 de m b cuadrado más 2mg L. Considero L como la longitud de la barra, ¿no? Entonces, ¿por qué tomo eso? Porque acuérdate, tengo el círculo. Aquí tengo la altura con la cual va a llegar. Este es mi 0. Pero de aquí a aquí es L y de aquí a acá es L. Es un círculo. Entonces, en cualquier punto del origen a cualquier valor del círculo, vale R, 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 que en este caso le pusimos L, vale 2L. La altura, que sería esto de acá, pues vale 2L. Entonces ya tengo esto. 1/2 de mb0 cuadrado, esa es la energía inicial, no uso nada más. 1/2 de mb al cuadrado más 2mgl, esa es la energía final, y con esas dos voy a trabajar. Entonces, pues 1/2 y 2mgl, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá, 2mgl más 1/2 de m b final al cuadrado, y es igual a 1/2 de m b inicial al cuadrado. ¿Por qué estoy considerando entonces que la velocidad es la misma en cada punto? Bueno, en estos dos puntos, porque si yo no hago eso, ¿cómo voy a calcular esa velocidad? Fíjate, no depende de la masa. No uso m para nada. Tengo m en todos lados, se me cancela. Segundo, si yo tengo que la velocidad final, esta velocidad final, es más chiquita, poquito porque sea más chiquita que la que sale, se mueve, hace esto, llega casi al final, pero como es menor, pues no lo va a alcanzar. ¿Por qué? Porque son velocidades tangentes al punto, ¿no? Pues si sale con una velocidad así. Si la velocidad con la que llega acá no es la misma, pues obviamente no va a brincar. Entonces haría esto y regresa. Si es mucho menor, haría esto. Si es más pequeña, haría esto. Si es más grande, hace esto. En este caso, igual o mayor es el punto que necesito para trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? 2GL, esto más B cuadrado sobre 2 igual a 1/2 de B0 cuadrado, ¿no? Ahora, aquí va a haber algo importante. Fíjate, si yo tengo eso, tengo B final, B inicial, tengo las mismas de ambos lados, me da un 0. ¿Qué utilizo entonces? El hecho de que las velocidades venga una en esta dirección y la otra venga en esta dirección. Si está bien en esta dirección, puedo considerarlo un menos, esta puedo considerarla un más, y entonces despejo y ya me da los signos. Entonces, esta la voy a tomar como un valor de energía de esta forma, ¿no? El otro más bien. Esta. Aquí vamos a volver un menos. Porque si no, esto se me hace un 0. Así de fácil. Se me va a hacer un 0, ¿no? Tomo ese menos por cómo están los valores. Tangente aquí, tangente acá. Son las mismas velocidades, no las mismas direcciones, ¿no? Entonces me va a quedar 2GL es igual a 1/2 de B0 cuadrado más
un medio de B0 cuadrado, que como la velocidad las considero iguales, esto tengo un medio y un medio, entonces esto me va a dar, acá está, 2B, ¿no? 2B0. Entonces, una vez que tengo eso, fíjate, el 2 se me vuelve, ay, ¿cuál 2? Es 1, ¿no? Un medio más un medio me da eso. Tengo B0, entonces quiere decir que B0 va a ser igual a raíz de 2, ahí está, no aquí, raíz de 2 GL. Es lo mismo que el otro, raíz de 2 GH. Esa es la velocidad con la cual mínimo puede llegar ahí. ¿Cuál es? Si yo lo suelto, hiciera esto. Si yo soltara el péndulo desde ese punto, llegara con una velocidad de raíz de 2 GL, y esa sería la velocidad mínima que necesito para que brinque. Si B0 es mayor que eso, no hay problema. Más bien, la velocidad inicial con la cual yo le pego es mayor que el resultado que me dé ahí, no pasa nada. Si te fijas, ¿qué te dice el problema? De hecho, la barra ligera mide 77 centímetros de largo, su extremo superior tiene como pivote un eje horizontal y la barra cuelga una recta hacia abajo con una pequeña bola de gran masa. No te dice cuánto vale la bola. Segundo, la golpeas, súbitamente llega a una velocidad horizontal, de modo que se balancea alrededor de un círculo completo. ¿Qué rapidez mínima se requiere en la parte más baja, o sea, aquí abajo, para que llegue a lo alto del círculo? Esta velocidad. Con esa velocidad es suficiente para que llegue al punto más alto. Si le doy más, pues ya lo brinca. Si le doy menos, se regresa. Haría esto y regresa. Si le doy lo mismo, pues sube. Y tendría que bajar, ¿no? Porque es una barra rígida. Si le doy más, pues se va. El único dato que tiene, si te fijas, es la longitud de la barra. ¿Por qué? Porque es lo único que se usa, ¿no? La G es una constante, la del 2 es un número cualquiera. Entonces, 77 centímetros es 0.77 metros por 9.81 por 2, raíz, quiere decir que la velocidad mínima con la cual tienes que empujarla es de 3.88 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el problema? Energía, puro argumento de energía. ¿Dónde tomo los puntos? Si te fijas, hay varios puntos en los cuales puedo trabajar. Me piden el punto más alto, pues entonces ese es el que considero, ¿no? Entonces no necesitas otro dato. ¿Por qué? Porque las masas no me van a importar. La barra está rígida, así lo que sea, no tiene masa, no voy a considerar que tenga masa, solamente la bola, y es sobre esa sobre la que estoy calculando esta energía. No se requiere nada más, ¿no? Entonces, en ese sentido, si te fijas, es muy sencillo trabajar con argumentos de energía. Necesito conocer nada más ciertos valores, ciertas características de aquí. Puedo trabajar con delta K, puedo trabajar con delta U y usarlos. Puedo trabajar con energía junta, usarlo. Puedo trabajar solamente con el trabajo y después de ahí mover lo que necesito. No pasa nada, ¿no? Ahora sí ya hay mucha flexibilidad para trabajarlos. Entonces, ¿qué velocidad necesitas? La velocidad mínima es raíz de 2GL, como toda la vida. Vuelve a darme el mismo resultado de la parte anterior, ¿no? Raíz de 2GL, raíz de 2GL. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a importar casi. Entonces ya tiene más o menos una idea de qué les debe de dar en un problema de tipo conservativo. Si este no fuera conservativo, quiere decir que el pivote con la barra a lo mejor ejerce cierta fricción y es ahí donde se disipa la energía. ¿Cómo sé calcular la disipación de energía? Necesitaría conocer la velocidad con la que llega hasta arriba, porque así calculo delta K de uno, delta K del otro, hago la diferencia, como el potencial es va a cambiarme positivo o negativo, no va a haber tanto problema, pero la diferencia de energías va a ser ese valor de la fricción, nada más, ¿no? Entonces, espero que se haya quedado más claro cómo se hacía ese, ¿no? Ajá, sí, es que o sea, el chiste es ese, fíjate, te pide ciertos puntos, no te dice cómo se mueve, dice, describe un círculo, sí, pero no te dice, calcúlame sobre todo el círculo, me dice al principio y al final, más no necesito, ¿no? Entonces, todos los problemas que hicieron este examen y estos que están viendo, si se fijan, necesito un punto inicial donde comienzo a trabajar, un punto final donde continúo trabajando. Puedo separar un problema en diferentes puntos, ¿no? Si se fijan, estaba el 1, 2, 3 y 4, ¿no? Puedo calcular energía en cada valor. Van a tener que hacer algún problema así alguna vez. Curvas raras, cosas diferentes, no sé.
Pero si se fijan, necesitan conocer solamente esos valores. ¿Cómo se movió? ¿Quién sabe, no? No necesito más. Entonces, ¿tienen otra duda de otro problema? De una vez, ahorita que estamos ya en esto, ¿no? O sea, si se fijan, no es tan complicado trabajar. Aquí hay unos, a ver. Un sismo, no, si está algo raro. Aquí hay uno más o menos, ¿no? Dice, una bolita perforada se desliza sin fricción alrededor de un bucle. O sea, una, una curvita así. Aquí está, ¿no? Alrededor de un bucle, la bolita se libera de una altura h igual a 3.50 r, o sea, el radio de la bolita. ¿Cuál es la rapidez de la bolita en el punto A? O sea, ¿cuál es la velocidad de la bolita arriba, no abajo? Fíjense. ¿Qué tan grande es la fuerza normal sobre la bolita si son masas de 5 gramos? Bla, 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 ¿no? Dice, no hay fricción. Quiere decir que este problema debe de ser conservativo. Ahora, me dice en el punto de arriba de la bolita, no abajo. No hemos visto hasta ahorita ninguna masa que no sea infinitesimalmente pequeña. ¿Cómo es eso? Considero los puntos chiquitos, ¿no? O sea, tengo la bolita que hace esto. Pues si ven ustedes mueven una bola, llega al otro. No se están preocupando si la bola tiene radio, si la bola tiene masa diferente distribuida, no se preocupan de eso. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Considero que esta bolita, aquí y acá, se mueve a partir del centro de masa. No han visto centro de masa, voy a considerar que se mueve en este punto. Toda la bolita la voy a considerar en un punto y esa va a ser la velocidad que necesito conocer, ¿no? O sea, en este punto. A mí me pide el de acá, pero yo voy a concentrarme en este punto. Tengo esto, tengo una altura, que de hecho me la están dando. Dice, se desliza sin fricción de un bucle, se libera desde una altura de tanto. O sea, liberar es velocidad inicial igual a 0 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Energía inicial es igual a energía final, inicial más U inicial, más o menos, es igual a K final, más U final. Entonces voy a tener un medio de M B inicial al cuadrado, que esa de hecho vale 0, ni la pongo, ¿no? Tengo la U inicial que es MGH, la masa de la bolita. Si se fijan, hasta el final necesito la masa, ¿no? La U final aquí voy a considerarla como un 0 y tengo un medio de MG. No, este es un medio de MB cuadrado. Vuelvo a cancelar las masas. Me vuelve a dar velocidad es igual a raíz de 2GH. Esta velocidad es con la que llega a este punto. Entonces, ¿cómo la calculo? Es de esa forma, ¿no? Por energía me da 2 por 9.81. Dice que la altura es 3.50 por R, ¿no? Entonces sería 3.5. ¿Dice el radio de la bolita? No, ¿verdad? No, no dice. Entonces sería raíz de esto. Pues la velocidad con la cual se mueve es a lo mejor lo dejamos así, ¿no? 19.62 por 3.5 R. Para no hacernos bola, ¿no? Con eso. Eso vale, la raíz de eso. Ya conozco el radio de la bolita, pues ya lo calculo, ¿no? Y se me pide la rapidez en este punto. Aquí. Es lo del círculo de ahorita. En este punto es el mismo que acá. Que cambia nada más. La diferencia. Si fijan, esta velocidad es más menos. Siempre considero el más porque me estoy basando en esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué casualidad va a ser? Pues no es positivo, el otro va a ser el menos. Porque este viene en esta dirección y este viene en esta dirección. Ese es el único chiste. O sea, en cualquiera de los dos puntos va a ser la misma velocidad. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad en el punto A? La misma que abajo con un signo diferente. Viene así, ¿no? Entonces ya no tengo problema. Segundo, ¿qué tan grande es la fuerza normal sobre la bolita? Si la masa es de 5 gramos. A ver, espérenme, porque no se me hace. Tengo puesto un potencial de R.
Ya, vamos a considerar esto mejor. Tengo la bola aquí. Vamos a calcular esto de otra forma, ¿no? Fíjense, la masa la voy a distribuir de la misma forma. Nada más lo que tengo, la velocidad de abajo vale eso, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a conocer la de arriba? Fíjense, si yo aún así sigo moviendo los puntos de hagan de cuenta que estaba aquí o aquí la bolita, cuando va girando, quién sabe dónde llega, ¿no? Nada más va a llegar aquí. Entonces vamos a considerar mejor esa forma, o sea, el mismo problema, pero así. Aquí está el punto con el que empieza, quién sabe dónde está, y llega acá. Entonces, en la energía potencial, inicial y final, las voy a tomar aquí. H, y esta es mi H0, y esta es mi H final. Es más fácil así. Y esta de la bola y todo, y voy a considerar este punto. Entonces me voy a meter con energía inicial igual a energía final. Tengo un medio de mv cuadrada, que aquí sí la velocidad inicial va a ser 0, entonces ya no la pongo. La que sí tengo la energía cinética, energía potencial que diga, que es mgh, y eso va a ser igual a un medio de mv cuadrado más mg, este es h0, h. Entonces vamos a considerar en este punto a la pelotita. ¿Cuánto vale esa altura? Según el dibujo tengo r, que es el rayo con el cual llega. Entonces de aquí a acá vale r, de aquí a acá vale r. Entonces la altura final vale 2r. Quiere decir que mg, ¿cuánto vale la altura inicial? 3.5, ¿no? 3.5r menos mgh, que vale 2r, va a ser igual a un medio de mv cuadrado. Entonces, esta m se me va con esta m, se me va con esta m, y entonces voy a tener que g, aquí está, g 3.5r menos 2r va a ser igual a un medio de b cuadrada. Entonces, 3.5 menos 2 me da 1.5, sería 1.5g por r, y eso es igual a un medio de mv cuadrada. Que la m ya no va. Luego entonces tengo que la velocidad al cuadrado va a ser igual a 2. 2 por 1.5 ya me da 3. 3gr. Y finalmente velocidad es igual a 3 raíz de 3g por r. Esta es la velocidad, ¿no? ¿Por qué así no como el otro? Porque fíjense que aquí el dibujo de ya está que lo veo bien, me dice, no lo voy a considerar todo en un solo punto. Lo voy a considerar que está uniformemente distribuida en cada punto, y entonces quiere decir de que a lo mejor el puntito en el que estoy estaba del círculo por aquí, empezó a girar, llegó aquí. O a lo mejor estaba por acá, empezó a girar y estaba acá. Considero que parte, si se fijan, desde ese puntito, gira y llega aquí. Entonces la energía potencial en ese punto no es cero, vale más que cero. ¿Cuánto vale? Pues la altura que tengo, que vale 2r. Entonces la energía en ese punto, la velocidad de ahí es un poquito más chiquita que la que debe de ser abajo. Que de hecho sí tiene sentido más adelante cuando ustedes, si se fijan, cuando giran una bicicleta, tiene los rayos, ¿no? Entonces hay rayos donde se ve más como borroso que en otros. Si se fijan, los puntos de abajo se ven más borrosos que los de arriba. Cuando giran la bicicleta se ven los rayos así más borrosos abajo que arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque arriba llega con una cierta velocidad un poquito más pequeña, ¿no? No lo vamos a meter con el de la barra porque ahí sí vamos a considerar que la velocidad mínima para que llegue es esa. Cómo se ve con el tiempo y todo eso, eso es otra cosa, ¿no? Entonces ese lo calculo así. Dice, ¿qué tan grande es la fuerza normal sobre la bolita si su masa es de 5 gramos? ¿Cómo va a ser la fuerza normal? Normal por peso. Bueno, normal y peso debe de ser eso, ¿no? ¿Cuánto vale la fuerza normal? Pues conozco la velocidad. Eso no implica que conozca como tal una aceleración o cosas así, ¿no? Pero fíjense, en cualquier punto que esté trabajando, la normal viene perpendicular a la superficie. Ahora, si la masa es de 5 gramos, ¿cómo va a ser la fuerza normal? Vamos a tener la normal siempre perpendicular entonces esta cosa, ¿cómo se llama? A la superficie. Entonces necesito conocer en qué parte de la superficie está.
Si se fijan, si yo considero este dibujito, me marca que la fuerza normal, la pelota está por aquí. Entonces la fuerza normal debe de venir así. El peso viene así. Entonces, necesito conocer un ángulo aquí, teta, para poder separar por componentes y calcular la normal, que sería de hecho la componente en Y del peso, ¿no? Sí, la componente en Y del peso. Entonces, con eso yo sé que la normal va a ser igual a WY. Entonces necesito W, seno, coseno, ¿no? Aunque conozco el ángulo, conozco eso. Pero no da nada de eso, ¿no? Y aparte, como viene la curva, no es tan simple. Yo creo que a lo mejor viene en la parte más baja, aquí. Porque entonces la normal sería el peso, nada más, ¿no? Porque sí se me hace muy extraño cómo está acomodado así. Mm, dice, ¿cuál es la rapidez de la bolita en el punto A? ¿Qué tan grande es la fuerza normal sobre la bolita? Yo creo que es hasta abajo, ¿no? Porque vamos a considerar que viene de esa forma. Entonces sería la normal, el peso, y ya con eso, ¿no? Porque si calcular un ángulo aquí sí está muy complicado. Pues ya para empezar no tengo un plano inclinado, no tengo una curva. Entonces si considero que está en el punto más bajo, pues la normal vale el peso. Y ya con eso, ¿no? Ya sé que la masa es de 5 gramos y la gravedad es de 9.8. Entonces es el mismo tipo de problema, ¿no? Ahora el 4, no sé si hicieron el 4, dice una partícula de masa 5 kilogramos se libera desde el punto A y se desliza sobre la pista sin fricción que se muestra en la figura. Determina la rapidez en los puntos B, C y el trabajo neto invertido por la fuerza gravitacional a medida que la partícula se mueve de A a C. Fíjense, la rapidez de la partícula. Tengo este problema. Mm, ahí, hace esto, se mueve así más o menos, luego vuelve a bajar, y luego llega aquí. Este es el punto A, este es el B, y este de aquí es el C. ¿Qué hago? Sí, fíjense, de nuevo, no necesito la forma de la curva. Calculo cuál es la energía potencial de aquí. O sea, es esta diferencia nada más. Ahí dice 5 y 3.2. Esa diferencia es la única que necesito. O calculo la potencial inicial, la potencial final y las velocidades, ¿no? Entonces, la velocidad inicial mm, se suelta, ¿no? Vale cero. Con eso se fija, necesito solamente la energía potencial para despejar la velocidad en este punto. Calculo la de esta también. Obtengo estas dos o puedo obtener esta de acá. Fíjate, ya nada más necesito conocer los puntos iniciales y finales. Si no, lo puedo hacer de A a B, de B a C o de A a B y de A a C. No hay problema, ¿no? Ahora, el trabajo neto invertido lo voy a calcular con la energía potencial. Sí, acuérdense, delta K vale delta W. Delta U vale menos delta W. Entonces, ¿cómo calculo el trabajo? Pues con el cambio de la energía potencial. Me da un menos, ¿no? Esto tiene sentido, acuérdense, el signo se toma por convención uno positivo y el otro negativo, ¿no? Si uno es positivo, el otro tiene que ser forzosamente negativo. Tomamos el K como positivo, el U como negativo. ¿Por qué? Porque si delta K más delta U es conservativo, pues vale cero. Entonces delta W debe de ser igual a menos delta W para que la resta me dé un cero. Si no, no tiene caso, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo eso? Nada más calculo la energía potencial de este punto a este. Déjenle cambio de color. La energía potencial de este a este y ya me da delta W acá. Calculo la energía potencial de este con este y me da delta W de acá. Entonces nada más lo necesito, ¿no? Y de hecho pide, conforme la partícula se va moviendo de A a C, o sea, de A a B y de B a C. Entonces se tiene que hacer cómo va de A a B y cómo va de B a C. Y ya con eso sale, ¿no? Entonces, ese es así como se resuelve. Fíjense, no están tan complicados los problemas, ya una vez que más o menos acopla uno a trabajar con energía. O sea, fuera de eso, sí están algo extraños algunos,
pero, o sea, fuera de eso se pueden resolver rápido, ¿no? Entonces, ¿qué problema pueda venir? ¿Quién sabe? Para que no se confíen de que, ah, pues yo hice este y a lo mejor viene este otro. O sea, ustedes ya repasaron durante el curso todo, ya estudiaron prácticamente todo. Entonces ya a partir de eso ya nada más es cosa de revisar los apuntes y con eso, ¿no? Entonces, no a todos les ha ido tan mal en los exámenes. Supongo que no todos van a ir más en esta parte, ¿no? Nada más espero que no hayan dejado de acordarse de que tienen que revisar eso, ¿no? Entonces, ¿tienen otra duda de una vez? Que digan, todavía no entiendo esto, o sea, me cuesta trabajo aquello. Más o menos. Esto de energía, si se fijan, está bastante sencillo ya una vez, más o menos agarrando la onda, ¿no? Pues fíjense, punto inicial, punto final, donde esté, calculo energía cinética y potencial y sobre eso ya puedo hacer todo lo que necesite, ¿no? Entonces, ¿tiene más preguntas? Échenle de una vez, ¿no? Porque es lo que estamos viendo. Estoy repasando todo desde el principio, o sea, es como que importante, ¿no? Como lo que decía, repásenlo, porque no saben qué les pueden preguntar. Al final de cuentas ya hicieron muchos ejercicios, muchos problemas, en el libro vienen más problemas, vieron varias cosas, han estado viendo no solamente un ejercicio y a partir de ese todo, ¿no? Se han hecho varios. Entonces más o menos ya tienen una noción, ¿no? Leyes de Newton en la segunda ley, ¿no? Acuérdate, la primera, segunda y tercera ley de Newton son las que importan aquí, ¿no? Primera ley, la de un objeto se mantiene en un movimiento de rectilíneo uniforme o en reposo si no hay una fuerza externa que lo altere. O sea, la fuerza externa vale en cero, entonces la velocidad vale cero o es una constante, pero no hay una aceleración. En el 2 es en el caso en el que sí existe esa fuerza externa, es masa por aceleración. El tercero, que es la ley de Newton, la tercera, no es a toda acción corresponde a una reacción como tal, ¿no? Más bien, si yo le ejerzo una fuerza a un objeto, este ejerce una fuerza igual o mayor magnitud en sentido contrario de como yo se la di. No me la tiene que devolver igual, ¿no? Es igual o mayor. Porque si le pego una pared, esta no me regresa igual así, ¿no? Porque la fuerza que ejerce es mayor, me detiene de esa forma, ¿no? Importante en este caso para calcular es la 2, porque esa sí tiene una expresión matemática más simple, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza externa que actúa sobre el objeto. Se fijan, en ningún momento hemos visto de que adentro de una caja se muevan pelotas, nada de eso se ha visto, ¿no? Pero tengo la masa, la que sea, y veo qué fuerzas externas actúan sobre el trabajo, o que diga este peso que viene hacia abajo, normal que la ejerce la superficie, fuerza externa que a lo mejor lo jala, fricción que viene de la superficie, ninguna fuerza de esas es del objeto, todas son sobre el objeto, ¿no? En el problema es exactamente, no hay energía potencial. Fíjense, viene así, vuelve así. La altura del principio y la altura del final no hay una energía potencial, pero sí hay un cambio de energía cinética. Y ese cambio de energía cinética es el que me va a dar el trabajo que está ejerciendo la masa, el bloque que diga, sobre la bala, ¿no? Entonces, precisamente si no hay una energía potencial porque está en un plano. Si hubiera un resorte, otras cosas, ahí se puede meter una energía potencial de resorte, pero pues, no está, ¿no? Entonces, no hay una energía potencial ahí porque la altura al principio y la altura al final son las mismas, ¿no? Entonces la diferencia de U, pues vale cero. Pero sí, precisamente no hay porque está en el mismo plano, ¿no? Todo se está moviendo en la misma dirección. Entonces estábamos con la segunda ley. Acuérdense, son las fuerzas externas que actúan sobre el objeto. Todas las fuerzas que han metido son las que actúan ahí. La tensión, la fricción, la normal, el peso, una fuerza externa que jala, todas son externas. Entonces ya con eso ya nada más se separan las sumas en X en y ya se resuelve de esa forma, ¿no? La suma de fuerzas tiene que ser o no puede ser cero, ¿no? Si es cero es porque está en reposo. Eso quiere decir que o se mueve con velocidad constante o no se mueve de plano. Si no es cero, se está acelerando y por lo tanto se está moviendo en alguna dirección, positivo, negativo, ¿no? ¿Se acuerdan? Se separaba de esa forma para que no hubiera tanto problema. Y a partir de eso se empieza a jugar con las ecuaciones. Si hay fricciones, me va a importar la normal. Si no hay fricciones, si se fijan, casi nunca la uso. O sea, la llego a utilizar, pero no pasa nada, ¿no? La saco y ahí se queda. Pero si hay fricción, sí necesito conocer la energía, la fuerza normal, ¿no? O sea, ese es el chiste. Entonces, ¿tienen otra pregunta aparte?
que se acuerden ahorita que si no, o sea, estamos si no está todavía la asesoría el jueves, ¿no? O sea, esta es la última conmigo, pero todavía está el jueves. Si tienen otras dudas, ahorita si están repasando y todo, para que no se les quede nada más de pues, ya lo que salga. O sea, pues, estamos aquí para que nos pregunten y les resolvamos estas dudas precisamente para que no lleguen mal a sus exámenes o cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿tienen más dudas ahorita? Piénsenle, ¿no? O sea, estamos aquí todavía, tenemos un ratito más. Los que pusieron en el grupo que tienen dudas en el C y en el D, pues ya los resolvimos igual. Se hizo lo mejor que se pudo, ¿no? Para que no quedara tan perdido el chiste, pero ya vieron que es por la trayectoria, ¿no? A lo mejor alguien se confundió porque se está moviendo en una curva, quiso sacar todas esas cosas, pero no es necesario, ¿no? Al menos aquí no.